Bueno, lo que les voy a contar es algo que trabajé en mi tesis doctoral, digamos, hace ya bastante tiempo, que es, bueno, le puse este nombre que es la teoría de la selección natural según Darwin, una mirada desde la filosofía de la ciencia. Hago como una breve introducción antes de decirle cuáles son los objetivos de la charla. Como saben, cuando uno abre un diario y lee selección natural, aparecen barbaridades todo el tiempo, digamos. Acá elegí tres que son la misma barbaridad. Hay un montón de distintos tipos de barbaridades. Esta es la que es una bastante obvia, que es pensar que Darwin hablaba de la supervivencia del más fuerte. Digo, la escucharán y hablarán de eso todo el tiempo cuando dan clases. Entonces, una cosa es la selección natural cuando uno comunica ciencia o cuando uno hace notas periodísticas o eso. Otra cosa es la selección natural en los manuales que se utilizan en distintos grados, en la universidad o en el secundario, o en, bueno, los distintos manuales que se utilizan para enseñar. Ahí la selección natural generalmente se presenta de un modo histórico, ¿no? En donde se aprovecha a contar la vida de Darwin, que es como muy heroica y muy linda. Se cuenta, ¿no?, que fue codescubierta por Darwin y Wallace. Después se la presenta de manera algo esbozada, de manera abstracta, de manera general. En general hay dos formas principales en las que se presenta. Una que es como más vieja, que es Alamair, que es heredada de Wallace. Wallace empezaba a presentarla así, y de cosas que hacía el mismo Darwin, ya lo vamos a ver, en donde hay una lucha por la existencia, variación, y algunas son heredables, y de ahí se sigue que hay una supervivencia del más apto, o algo por el estilo. Últimamente los libros optan por presentarla a la Lewontin, que es decir que la selección natural es variación, herencia y que haya diferencias de fitness entre esas variaciones, ¿sí? Y a veces se señala esto que dice Huxley, que es: qué estúpido he sido, cómo no se me había ocurrido esto, ¿no? En una carta, no me acuerdo a quién. Es algo que suele aparecer en los manuales, dando la sensación de que es una teoría muy sencilla y muy fácil de entender. Después, por supuesto, se presenta casos de aplicación, ¿no? Ejemplares, como decía Kuhn. Antes, en los libros, en los manuales para secundario o escuela, se usa el ejemplo de las jirafas. En alguna época se usaba mucho el ejemplo de la Viston betularia porque mostraba que podía haber predicciones. Ahora se está usando mucho el del HIV porque además muestra que tiene aplicaciones tecnológicas, ¿no? Etcétera. Pero bueno, unos ejemplos. Vamos a hablar más adelante de la relación entre que hay la presentación en abstracto y el ejemplar. Y después, todo manual de biología evolutiva ya de más alto nivel termina tratando la selección natural como un parámetro en la genética de poblaciones, ¿sí? Pero, digamos, siempre da la sensación de que es una teoría sencilla con la que estamos lidiando, ¿no? Que es fácil de entender. Por eso la frase de Huxley. Cuando te vas a la filosofía de la biología, digamos, no digo que filosofía de la biología como algo que hacen los filósofos, sino cuando los científicos o los filósofos reflexionan respecto a la biología, y se empieza a hablar acerca de la selección natural deja de parecer sencilla y se empiezan a decir cosas muy dispares, ¿no? Se puede decir que es un programa metafísico de investigación, una teoría científica fáctica típica, un principio tautológico o analítico, una teoría lógica, un enunciado que se deduce de hechos comprobados, una parte de la teoría de la probabilidad, un parámetro en la genética de poblaciones, una ley universal, una teoría histórica, un mecanismo, etcétera. Cuando yo empecé a hacer filosofía de la biología y dije, me voy a poner a trabajar en biología evolutiva, me encontré los papers de filosofía de la biología que me explotaron en la cara, ¿no? No entendía nada, no podía darle sentido al nivel de heterogeneidad existente a la hora de hablar de estas cosas, ¿no? Y de esto de que se queja tanto Gustavo de que le modifican los conceptos, ¿no? Y eso hace que sea difícil la comunicación. Bueno, en filosofía de la biología, incluyendo lo que hacen los científicos pensando respecto a su área, pasa eso, ¿sí? No al nivel de la biología, sino al nivel de la reflexión respecto a la biología. ¿Qué hice yo? Básicamente dije, voy a leer Darwin. ¿No? Voy a leer Darwin y voy a tratar de entender qué es lo que propuso. La verdad que tomé esa decisión y nunca pude salir de Darwin, porque Darwin es un autor genial, ¿no? Es el filósofo más impresionante del siglo XIX y es el filósofo más influyente sobre el presente, filósofo y científico. Y bueno, voy a contarles un poco esto, ¿no? Esto que resulta en ir a tratar de pensar la teoría en Darwin. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es presentar la importancia histórica de la teoría de la selección natural, tanto filosófica como científica, presentar la teoría de la selección natural en su versión darwiniana, es decir, en su origen, reconstruir la teoría de la selección natural, además tratando de explicar qué es esto de reconstruir una teoría, y tratar de mostrar por qué es interesante reconstruir teorías, ¿no?
Yo me acuerdo que alguna vez me decían, reconstruir una teoría es como ponerle el frac a una teoría. Odio odio los fracs, entonces no me gusta nada esa, esa presentación de lo que es reconstruir, pero no importa, digamos. La idea es tratar de mostrar por qué es interesante presentar mejor una teoría de lo que se la presenta, cuando en la actividad científica, digamos, no parece no cambiar nada. Entonces, empiezo entonces contando un poco cuál es la importancia filosófica de la teoría de la selección natural, filosófica y científica. Recuerden que la distinción entre filosofía y ciencia es nueva, ¿no? Nadie la hacía en el siglo XVII o en el siglo II, ¿sí? Entonces, voy a tratar de contarles primero, digamos, por qué es importante la teoría de la selección natural. Y es una forma de contar por qué es importante, hay muchas formas de hacerlo, pero una forma es empezar a correr detrás del argumento del diseño. El argumento del diseño es un argumento, una inferencia que utilizamos todo el tiempo nosotros en la vida cotidiana y que utilizan los científicos, que va de la idea de que si te encontrás un artefacto, hay ciertos objetos en el mundo que son artefactos y que no pueden haber surgido sino de el diseño inteligente de de una persona que piensa y que lo creó para hacer algo, ¿sí? El ejemplo típico es si te encontrás un reloj en Marte o en una isla desierta, tiene que haber estado habitada porque tiene que haber habido un relojero. Es algo que todo el tiempo hacen los arqueólogos, los paleontólogos, ¿no? Cuando, por ejemplo, encuentran la disposición de huesos de un neandertal y dicen esto es un ritual mortuorio, no es que cayeron ahí de casualidad. Y por supuesto, es el argumento, probablemente el mejor argumento a favor de la existencia de Dios. El mejor porque no es falacioso. ¿Sí? Si uno estudia filosofía, la historia de la filosofía es un largo raconto de todos los argumentos que trataban de probar la existencia de Dios. En general son todas falacias, es decir, son malos porque tienen una falla. El argumento del diseño no tiene una falla, ¿no? Es una curiosidad, ¿no? ¿Cuál es la idea? Digamos, si un reloj te obliga a postular un relojero, el mundo que es como un reloj te obliga a postular un diseñador del mundo, ¿sí? ¿Cuáles son esos objetos esos objetos que te los encontrás en el mundo y decís esto tiene que haber sido diseñado? Bueno, esto es un ejemplo que usa Dawkins para hablar de esto. Esto es una piedra que si la ves de un costado se ve el perfil de Kennedy, ¿sí? Dawkins compara este objeto con el monte Rushmore, ¿sí? Básicamente uno podría decir esa piedra que solo desde una perspectiva a una hora del día te refleja la cara de Kennedy, puede haber surgido por erosión o por lo que fuere, pero el monte Rushmore no, ¿sí? Es interesante preguntarse por qué, no es tan fácil de responder. Lo típico es decir que porque se trata de un objeto complejo, formado con partes ajustadas entre sí, que exhiben propósitos o fines. ¿Sí? Esto lo dice desde Platón hasta hoy, todo el mundo dice que esta es la característica de este tipo de objetos, ¿sí? Sumamente discutible, ¿no? Pero no importa. El caso es que eso es lo que tiene un reloj de especial o un monolito en el lado oscuro de la Luna o una cara en Marte, ¿no? Que si uno se los encuentra dice inmediatamente, sin necesidad de que el que está haciendo la película te lo explique, hay vida extraterrestre. Bien, en el siglo XIX los nobles de Inglaterra estaban preocupados por lo que había pasado en Francia, con lo cual pusieron plata, como siempre pasa, la plata mueve la ciencia, para que los naturalistas de la época traten de mostrar la existencia de Dios, ahora no a partir del mundo, sino a partir de los rasgos de los organismos vivos. Porque si uno está obligado de un reloj a postular un relojero porque es complejo y tiene partes ajustadas, mucho más de cualquier organismo vivo, que es mucho más complejo, tiene partes mucho más ajustadas. Entonces, lo que hacían los teólogos naturales, yo puse a Paley porque es el que leyó Darwin y el que más menciona a Darwin, no porque sea, no sé si era el más famoso de esa época. Lo que hacían los teólogos naturales, que eran naturalistas, era a partir de mostrar cómo había diseños óptimos en los rasgos de los organismos vivos, tratar de mostrar la existencia de Dios. Pero el libro de Paley es muy lindo, digamos, no es un libro de teología, es un libro naturalista, ¿sí? Digamos, en donde te muestra cómo esto que se sigue haciendo en biología, ¿no? Estudiar cómo los rasgos pueden ser óptimos para cumplir ciertas funciones, pero siempre con el norte de mostrar la existencia de Dios, ¿sí? Y si uno se va caminando por la calle y se encuentra con estos tipos que no sé qué son, no sé si no son testigos de Jehová, no sé qué son, se los encuentra, estos estaban en Florida parados, y agarra la revistita que no sé por qué está en inglés, no sé por qué están en el centro de Buenos Aires poniendo revistitas en inglés, no lo puedo entender,
encuentra que las razones que dan para convencerte de que existe Dios sigue siendo el argumento del diseño, ¿no? Si dice el ADN es el modo en el cual está programado un organismo, ¿cómo puede ser que haya un programa sin un programador? El argumento del diseño, solo que ya no con reloj y relojero, sino disfrazado de cosas nuevas, ¿no? De programas de computación. O sea, sigue siendo ese argumento, digamos, un argumento muy querido por los que tratan de mostrar la existencia de Dios, y por eso siguen siendo enemigos de Darwin, ¿no? Por eso Darwin sigue estando como molestado. Bien, por supuesto, el argumento del diseño es un argumento muy fuerte, porque tiene esta peculiaridad de ser una inferencia que utilizamos todos, ¿no? Solo que aplicado en un lugar nuevo. Pero hubo filósofos que trataron de frenarlo, ¿no? Porque no le gustaban las pruebas de existencia de Dios. Uno de ellos es Hume. Hume, que en un libro que es Investigación sobre el conocimiento humano, dice, sin dudarlo, si te encontrás con un reloj, tiene que haber un relojero, escribió un diálogo que para mí es uno de los más lindos de la historia de la filosofía, que es Diálogo sobre la religión natural, en donde se dedica a discutir el argumento del diseño, ¿sí? Es un diálogo, digamos, hay un autor que lo propone y hay otros autores que lo discuten. Los especialistas en Hume dicen que la posición de Hume se encontraba distribuida. Yo no soy un especialista en Hume, yo creo que hay uno de los personajes que es Hume, pero que es más seguro decir barbaridades si las pones en un personaje en un diálogo, como hizo Galileo. Pero bueno, los especialistas en Hume dicen que él no tenía una posición tan clara. A mí me gusta pensar que sí. ¿Cómo presenta el argumento Hume? Básicamente dice, ¿no? La pregunta que te haces es, ¿quién creó el universo? Y básicamente él se basa en un principio que es efectos semejantes tienen causas semejantes. Si el mundo se parece a un mecanismo, a un reloj, a un auto, a un navío, bueno, Hume no dijo auto, entonces las causas tienen que ser semejantes, entonces el mundo tiene que estar creado por una mente parecida a las de los humanos, pero muy superior, ¿no? Porque creó algo mucho más grosso que los humanos. Eh, es muy lindo toda la discusión del argumento. Hume propone un montón de críticas al argumento. Por decirles una, él dice, para mí no se parece a un reloj el mundo, para mí se parece más a un organismo vivo, ¿no? Porque tiene como órganos y qué sé yo qué. Y la causa de un organismo es otro organismo, por lo tanto la causa del mundo tendría que haber sido la generación y la reproducción, ¿sí? Es como una forma de tratar de romper el argumento. Me encanta que uno pone en Google parto de un mundo y sale algo para ilustrar una imagen. Bueno, entonces empieza a romper el argumento de distintas formas. Yo les voy a presentar dos cosas que me gustan especialmente. Una es esto, que dice, Philo es el que yo digo que es Hume, Cleantes es el que propone el argumento. Y Hume dice lo siguiente: si contemplamos un navío, qué exaltada idea debemos formarnos del ingenio del carpintero que armó una máquina tan complicada, útil y bella. Y qué sorpresa debemos experimentar cuando caemos en la cuenta de que se trata de un mecánico estúpido, que se limita a imitar a otros y que únicamente copia un arte que a través de una larga sucesión de edades, después de múltiples ensayos y errores, correcciones, deliberaciones y controversias, poco a poco ha ido progresando. Es decir, él dice, si vos estás pensando que el mundo es como un reloj, el reloj no lo creó una mente, ¿sí? Y que lo diseñó de una. Digamos, llevó mucho tiempo y llevó mucho ensayo y mucho error, mucho más con un barco, ¿no? que con un reloj. Fíjense, acá empiezan a aparecer algunas características interesantes: el ensayo y el error y el tiempo, ¿sí? Y después dice otra cosa que es importante, Philo dice, ¿no? En vano, por lo tanto, insistís en la finalidad de las partes de los animales o vegetales y en el delicado ajuste que hay entre ellas. Me gustaría saber cómo podría subsistir un animal no estando así ajustadas sus partes. Pues, ¿acaso no vemos que perece inmediatamente en cuanto cesa ese ajuste? O sea, vos te preguntás, ¿cómo puede ser que los organismos tengan estos rasgos adecuados al ambiente? Y rápidamente decís, no podrían no tenerlos porque si no habrían desaparecido. Otra vez aparece algo con olor darwiniano, ¿sí? La clave de todo esto es la finalidad. ¿Cómo entender la finalidad? Les hice una presentación teológica de la cuestión, pero la cuestión va mucho más allá de la teleología, perdón, de la teología, ¿no? De las pruebas de la existencia de Dios. La cuestión es cómo entendemos la finalidad, cómo entendemos que los organismos tengan fines, que los rasgos de los organismos tengan fines. Eso es un problema muy antiguo, independiente de la cuestión de Dios, ¿sí? Para contarla de manera brutal, ¿no? Porque contar eso en la historia de la filosofía es muy largo, podremos contrastar la visión antigua de eso, que puede estar
presentada por Aristóteles, si bien no es que había un enfoque al respecto, digamos, podemos tomar a Aristóteles como uno de los más influyentes. Para Aristóteles el mundo estaba compuesto por sustancias, ¿no? Uno es una sustancia, una mesa es una sustancia, los planetas son sustancias, y las sustancias para Aristóteles tenían fines intrínsecos, no eran artefactos, no estaban diseñados por nadie, existían desde siempre, pero tenían fines intrínsecos, ¿no? La razón por la cual una semilla se convertía en un árbol es porque tenía el fin de convertirse en un árbol. Y para Aristóteles esto, Aristóteles que era primariamente lo que hoy llamaríamos un biólogo, le permitía pensar la física, ¿no? Porque la razón por la cual un objeto cae para Aristóteles también es que busca un fin, es decir, un objeto que cae y una semilla que se convierte en un árbol son el mismo tipo de movimiento o cambio dirigido hacia un fin, y el fin es la causa del movimiento, ¿sí? No pretendo haberles explicado a Aristóteles en estas frases, pero quiero mostrarles cómo era muy distinto el mundo antiguo aristotélico al mundo actual. ¿Por qué es muy distinto? Porque ocurrió la revolución copernicana. En la revolución copernicana, Newton, que se llamaba a sí mismo atomista, lo que hizo fue eliminar las causas finales de la física. Sí, el mundo estaba compuesto por átomos y los átomos se afectan entre sí porque chocan o por fuerzas. No tienen fines los átomos. Eso lo que hizo fue como eliminar de la ciencia física y de la astronomía la finalidad. Vamos a volver sobre esto en un segundo. Y entonces se generó un problema que quedó muy claro en el siglo XVII, que es cómo se vincula en el mundo de los propósitos, de los fines, el mundo de las cosas que se ordenan, con el mundo de los choques de los átomos, de las fuerzas, de las causas eficientes y de las cosas que se desordenan. ¿Cómo se vinculan esas dos cosas? En filosofía uno puede presentar esa cuestión como cómo se comunican las sustancias. No es exactamente lo mismo, pero está este problema, ¿sí? No es un problema biología física, además de que es anacrónico proyectar eso sobre el pasado. No es un problema que estaba solo en los historiadores naturales que trataban de estudiar la vida, sino que estaba también en la física. Bentley le manda una carta a Newton en donde le pregunta, ¿cómo puede ser que los planetas y los cometas vayan justo a la velocidad, justo a la única velocidad promedio, en la cual no caen al Sol o no superan la velocidad de escape y se alejan por siempre? ¿Sí? Le hace esa pregunta a Bentley. ¿Y cuál es la respuesta de Newton? ¿Cuál piensan que es? Es porque Dios los puso a esa velocidad. ¿Sí? O sea, no es tan cierto que toda pregunta física que te haces tiene una respuesta en términos de causas eficientes. ¿Sí? O sea, era un problema más grande que el de la vida. ¿Sí? Bueno, como saben, el héroe, el que logró dar la respuesta a esta cuestión, y por eso debiera ser considerado un filósofo tremendamente importante, no solamente un biólogo. Es curioso porque en filosofía no se ve Darwin cua filósofo, se lo ve cuando haces historia de la ciencia, lo que fuere, es muy curioso. El héroe de toda esta historia es Darwin, porque Darwin es el que logró conectar esos dos mundos, ¿no? El mundo de los fines, de los propósitos de la vida y el mundo de la materia, de los choques y de los átomos. Darwin no es lo único que hizo, no es lo único que descubrió la selección natural. Digamos, hay otra cosa que hizo muchas cosas, pero las dos cosas principales son la selección natural y esta idea de la evolución, que es la evolución ramificada, que está dibujadita ahí en un dibujito del propio Darwin, que es poderosísima, ¿no? Que es probablemente la propuesta más importante de Darwin, que tiene que ver con entender qué es lo que hacían los biólogos cuando hacían sistemática, cuando ordenaban las cosas en géneros y en especies, y entender qué son las especies, ¿sí? Eso para Darwin, o sea, la respuesta que dio Darwin es maravillosa y sencilla, pero terriblemente un golpe, digamos, al mundo antiguo muy fuerte. Tiene que ver con pensar que eso que comparten las especies no son arquetipos o ideas en la mente de Dios o esencias, sino ancestros, ¿no? Sino el pasado, es una historia. Esto es por lejos lo más importante de Darwin. Además, Darwin estuvo convencido de eso a la vuelta de su viaje bastante rápido, relativamente rápido, y todavía no sabía cómo explicar lo otro, el fenómeno de la adaptación, ¿sí? Entonces, fíjense cómo empieza el origen. Bueno, esto está al principio del origen de las especies, no es la página 1, es la página 3, pero fíjense lo que dice, lo dice con mucha claridad, ¿no? Dice con mucha claridad, vos podés estar convencido de la evolución, vos podés estar convencido de que las homologías se explican a partir de los ancestros comunes, y podés estar convencido de que la evolución es como digo yo, pero mientras no puedas explicar cómo es que los organismos adquieren adaptaciones, estás en el horno.
¿no? Empieza así el origen de las especies. No les voy a leer la frase, es muy linda. Después retrocedan, pongan pausa, pero voy a tratar de no leerles las citas porque tengo miedo de que sea muy larga la charla, si no, ¿no? Pero dice esto que parafraseé yo recién. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que si queremos explicar las adaptaciones, hay una explicación que no tiene nada de raro salvo que apela a entidades sobrenaturales, pero digamos que inferencialmente es correcta, que es pensar que están diseñadas de manera inteligente, ¿no? La de la teología natural. Por supuesto, en la época de Darwin había mucha gente a la que no le gustaba esa respuesta, y además te traía problemas a la otra respuesta, ¿no? La respuesta de la evolución ramificada que tenía Darwin y que era muy poderosa. Ya hablamos, hay respuestas que tienen que ver con combinaciones azarosas, ensayo y error y mucho tiempo y permanencia de combinaciones adecuadas antes que Darwin. Por ejemplo, en Hume o en Empédocles. Aristóteles habla, cuando está nosotros me parece que no hay textos directos de Empédocles, conocemos cosas que dice Aristóteles de Empédocles. En una de esas cosas que dice Aristóteles, Aristóteles cuenta que Empédocles creía que primero se habían formado las partes de los organismos vivos separadas y después bajo el poder combinatorio del amor se juntaron aleatoriamente y después los organismos con formas razonables quedaron, ¿no? Los que pudieron reproducirse quedaron. Tiene mucha pinta de selección natural esto. ¿Sí? La idea es que la jirafa con cabeza de mosquito murió y quedó la jirafa con cabeza de jirafa. ¿Cuál es el problema de esa explicación? Bueno, el problema que es, tal vez Aristóteles pensara lo mismo, no lo sé, habría que preguntárselo a alguien que sepa Aristóteles, pero claramente lo pensaba Darwin. Darwin era un discípulo de Lyell. ¿Sí? Lyell es un geólogo muy importante, una revolución muy importante en geología. Él defendía el uniformismo frente al catastrofismo. Los catastrofistas como Cuvier defendían que los estratos estaban claramente diferenciados porque había habido catástrofes. Y lo que decía Lyell con otros uniformistas como Hutton es que era hacer trampa hacer eso, ¿no? Postular causas o catástrofes que en el presente no existan era metodológicamente incorrecto, ¿no? Que hacer buena ciencia era ser uniformista. ¿Sí? ¿Y en qué consistía ser uniformista? No proponer causas que no estuvieran actuando en el presente, no subirles la intensidad a esas causas. ¿Sí? Vos podés apelar a un terremoto, a una inundación, pero no decir que hubo un diluvio universal. ¿Sí? Y cierto principio de causalidad. Es decir, no podías hablar de causas que no estuvieran en el presente. ¿Por qué? Bueno, tal vez porque son las que puedes estudiar, ¿no? Vos podés estudiar el pasado si esas causas permanecen en el presente. Digo, es una asunción metodológica razonable. Darwin es un lyelliano, se convierte en lyelliano leyendo sus libros en el viaje arriba del Beagle, es muy interesante eso. Con lo cual, el problema que hay con las explicaciones como la explicación de Empédocles o como las que propone Hume, es que no cumple con los estándares del uniformismo. Digamos, ¿qué es eso de que había partes separadas de organismos y que se juntaron? ¿Sí? ¿Qué es esa postulación, digamos? ¿Cómo la estudio como científico? ¿Sí? ¿Hay alguna explicación del origen de la adaptación que cumpla con los criterios uniformistas? Bueno, sí, hay una. Lamarck había propuesto, no porque quisiera explicar la adaptación, estaba en otra historia completamente distinta, pero bueno, Darwin conocía a Lamarck, Darwin sabía que uno podía explicar el origen de la adaptación apelando a los caracteres adquiridos que se heredan a la descendencia y a que los órganos utilizados se desarrollan y los no utilizados se atrofian. ¿Sí? Uno podía explicar entonces por qué un cangrejo tenía un brazo grandote diciendo que el padre del cangrejo lo había usado mucho para, qué sé yo, qué usan los cangrejos los brazos grandotes. ¿Cuál es el problema de esta explicación? Para Darwin, ninguno, digamos. Se suele decir que Darwin no aceptaba la herencia de caracteres adquiridos. Eso es falso. Para Darwin los caracteres adquiridos se heredaban. El problema, digamos, es que no que tenga un problema la explicación, sino que tiene un dominio de aplicación muy restricto. ¿Por qué? Porque solamente se puede aplicar a los casos en donde los rasgos se cambian porque se usan o porque no se usan. Es decir, no puedes explicar la coloración de la piel de una foca chiquitita porque no hay nada que use la foca para volverse blanca, no puedes explicar que las plantas tengan flores o que un bicho se parezca a un palo. ¿Sí? Sencillamente te falla la explicación lamarckiana. Entonces, el problema de la explicación lamarckiana es que no explica todas las adaptaciones, explica muy pocas adaptaciones, aquellas en donde el rasgo puede surgir por el uso o por el hábito de usarlo o por dejar de usarlo.
explica que haya cosas que se agranden o cosas que se achiquen y no mucho más. Y este es el papel de la selección natural. La selección natural es una explicación que tiene olor a esas explicaciones antiguas, ¿sí? En donde hay un ensayo y un error y mucho tiempo que logran orden, pero que cumple con los criterios del uniformismo, ¿sí? ¿Cómo, cómo presenta Darwin a la teoría de la selección natural? La presenta del modo en el que la descubrió, ¿no? A Darwin se le ocurrió la idea de la selección natural leyendo Malthus. Malthus es un personaje que hoy nos parece nefasto y diría que dice cosas que ya no aceptamos, pero la verdad que está lleno de malthusianos presente con el COVID y estas cosas. Básicamente Malthus decía el crecimiento de las poblaciones es geométrico y está acotado, ¿sí? Por lo tanto, es inevitable que haya una lucha por la existencia y que haya perdedores en esa lucha por la existencia. Por lo tanto, es innecesario que el Estado se ocupe de mejorarle la vida a los que pierden en la lucha por la existencia, ¿sí? Bueno, digo, bueno, ahora con el COVID aparecieron un montón de gente diciendo cosas parecidas. Darwin lee eso y se olvida de Malthus y empieza a pensar en otra cosa. Básicamente se da cuenta que la clave para entender el origen de la adaptación está en entender la lucha por la existencia de un modo diferente, como una lucha por dejar descendencia, ¿sí? Estos mismos dos principios te generan una lucha por dejar descendencia. No todo organismo va a dejar descendencia, ¿sí? Si a eso le sumás que los organismos varían en distintas partes de su estructura con respecto a sus padres y que algunas son heredables, algunas de esas variaciones son heredables, y además que hay una relación ajustada entre el medio y los organismos, ajustadas y complejas, Darwin dice se tiene que producir eso que él llama selección natural, que es la selección de las variaciones heredables, favorables aunque sea en un grado mínimo en la lucha por dejar descendencia, provocará la propagación de dicha variación, ¿sí? A diferencia del principio de Empédocles, esto apela a causas actuales, a cosas que puedes estudiar. Vos puedes estudiar la evolución estudiando cómo los organismos varían, cómo se heredan las variaciones, cosas que siguen haciendo los biólogos en el presente. Bien, entonces, paso a tratar de reconstruir la teoría, ¿sí? Cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué es la teoría de la selección natural? La respuesta que más a mano aparece es decir, es esto que acabamos de ver, ¿sí? Es este conjunto de inferencias. Wallace es el primero que hace esto, dice la selección natural. Darwin no lo hace nunca. Darwin siempre presenta la selección natural así, incluso cuando la cuenta por carta, pero siempre lo presenta como si fuese un argumento a favor de la selección natural. Mientras que Wallace, algo que retoma después Huxley, el biólogo más nuevo de los Huxley, digamos, dice la selección natural es este conjunto de hipótesis de los cuales se deducen ciertas consecuencias. Timosky, por ejemplo, que es un filósofo de la ciencia, dice lo que es una teoría científica presentándola de este modo, ¿sí? Diciendo una teoría científica es un conjunto de hipótesis de los cuales se deducen otras hipótesis y pone como ejemplo la selección natural, ¿sí? Entonces uno podría decir la selección natural es esto, ahí la reconstruí. Pero es muy problemática. No voy a decirles cuáles son todos los problemas que tiene esta reconstrucción. La primera, se la sugiero solamente para que la piensen, es supuestamente esas inferencias tienen que ser deductivas y la deducción no es ampliativa. Es decir, no puede haber nuevos conceptos acá que no estén acá, porque la deducción no es ampliativa, por eso es una deducción. Y cuando uno mira rápidamente esto, ve cosas que no están acá arriba. Por ejemplo, el concepto de adaptación. ¿De dónde salió el concepto de apto? ¿Sí? Uno puede quedarse un rato trabado acá, pero no importa, lo abandonamos rápido porque hay una reconstrucción mejor que esta, así que no es necesario estar pensándola. Yo lo que voy a tratar de mostrarles es una reconstrucción. La reconstrucción que hice está basada en el estructuralismo metateórico, que es una metateoría para reconstruir teorías científicas, pero no les voy a hablar de nada de eso, ¿sí? Les voy a hacer una reconstrucción como si no estuviera asumiendo ningún marco metateórico. Pero hay marcos metateóricos del mismo modo que hay marcos científicos, ¿sí? Uno tiene teorías metateóricas para pensar aquello que estudia. Bueno, lo primero que hay que hacer es saber qué es lo que quiere explicar la teoría de la selección natural, ¿sí? ¿Qué es lo que quería Darwin explicar con la teoría de la selección natural? Y la respuesta ya medio que la vinimos dando. Lo que quiere explicar son las adaptaciones de los organismos al ambiente, ¿no? Cómo los organismos adquieren rasgos que le permiten sobrevivir en el medio en el que se encuentran. Cómo las jirafas adquirieron partes alargadas de su cuerpo que le permiten comer en periodos de escasez de las ramas altas de los árboles. Es decir, cómo los organismos adquirieron estructuras que les permiten cumplir la función de alimentarse, ¿sí?
¿Y cuál es la explicación que da Darwin de esto? Ya la conocen, ¿no? En el pasado había bichos que no tenían el cuello largo. Darwin no las había visto nunca, no había registro fósil de eso. Es una especie de sugerencia, de posibilidad que plantea. Había prejirafas, las prejirafas tenían distintos tipos de cuello. No les voy a leer la frase de Darwin, esto está en la 6ª edición del Origen de las Especies. No es la forma en la que presenta por primera vez la selección natural, pero elegí la jirafa porque es conocida. Básicamente la explicación te dice, había una generación de jirafas que no tenían el cuello largo. Las diferencias en el largo del cuello generaban diferencias con la que la función de alimentarse se cumplía, con lo cual las jirafas que tenían el cuello un poquito más largo tenían más hijas que tenían el cuello a su vez largo, y tendían a heredar ese rasgo porque el rasgo del cuello es heredable, y eso se multiplica, digo, eso es recursivo, ¿no? Generación tras generación se vuelve a cumplir esto que ocurrió, hasta que en el presente tenés jirafas con el cuello largo. ¿Sí? La primera distinción importante que hay que hacer para empezar a reconstruir la teoría de la selección natural tiene que ver con que la selección natural se presenta de formas distintas. ¿Sí? Esto es el modo en el que se presenta en un texto de Skipper y Milstein. Esto es el modo en el que le presenta Brandon. Son filósofos de la biología. ¿Sí? Skipper y Milstein presentan a la teoría de la selección natural como un mecanismo histórico que ocurre a lo largo de muchas generaciones, como lo que acabo de presentar. Mientras que Brandon dice, los más adaptados tienen éxito reproductivo en la siguiente generación. Son dos formas muy distintas de presentar la teoría de la selección natural. Y es bastante obvio, creo, mostrar que el principio ese de que presenta Brandon está presupuesto acá, generación tras generación. ¿Sí? Con lo cual hay que hacer una primera distinción importante, que es la que existe entre la teoría de la selección natural, que voy a llamar no histórica, que te dice algo que ocurre en dos generaciones, ¿no? En una generación hay rasgos que incrementan su representación en la siguiente generación, que permite explicar por qué hubo éxito reproductivo diferencial, de las explicaciones más históricas que ocurren a lo largo de mucho tiempo, que permiten explicar el origen de la adaptación. ¿Sí? Lo presento con lo que había dicho hoy, ¿no? Una cosa es esta explicación histórica darwiniana que ocurre a lo largo de muchas generaciones, y otra cosa es este principio específico que te dice solamente qué pasa de una generación a la otra. ¿Sí? Yo voy a reconstruir esto. ¿Sí? Digamos, una cosa es la teoría de la selección natural como un mecanismo que te permite explicar la adaptación, y otra es lo que ocurre de una generación a la otra. Yo me voy a detener en eso, en la teoría de la selección natural no histórica, tal como la llave. Bien, ¿qué dice la ley fundamental de la teoría de la selección natural no histórica? Digo, pasa algo que es interesante y que es importante decir. Si Darwin, el único modo en el que presenta la teoría de manera general es con el argumento que les dije. Si esa no es la teoría, Darwin nunca presenta la teoría de manera general. ¿Sí? Nunca lo hace. Lo que hace es presentar ejemplos paradigmáticos, ejemplares paradigmáticos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno para reconstruir la teoría? Ver esos ejemplares paradigmáticos y ver qué tienen en común, cuáles son los conceptos que se repiten y cuál es la estructura o la forma en la que se relacionan esos conceptos. Si vos te preguntás por cuál es la ley esa que te conecta a lo que ocurrió entre dos generaciones, uno puede encontrar algo como esto. Aquellos individuos que tienen alguna parte o varias partes del cuerpo un poco más alargadas de lo corriente, comerían mejor en periodos de escasez, sobrevivirían, se habrían cruzado y dejado descendencia. Ahí está la explicación como completa. Las jirafas con cuellos, patas delanteras, cabezas y lengua de mayor longitud son más efectivas al alimentarse de las ramas más altas de los árboles, tienden a mejorar su supervivencia y mejoran en consecuencia su éxito reproductivo diferencial. ¿Sí? Fíjense, este es el modo en el que Darwin por primera vez presenta a la teoría de la selección natural. Y fíjense que elige el mimetismo, ¿no? El color de la piel de las perdices, que es algo que no puede explicar Lamarck. ¿Sí? No creo que haya sido contingente la decisión de Darwin. Y acá fíjense cómo es esta aplicación de la teoría de la selección natural. Las perdices, cuyo color se mimetiza con su entorno a los ojos de sus predadores, tienden a mejorar su supervivencia y tienden a mejorar en consecuencia su éxito reproductivo diferencial. ¿Tienen algo en común esas dos explicaciones? Sí, mucho, ¿no? Fíjense, los individuos con rasgos que cumplen con mayor efectividad cierta función, mejoran su supervivencia, mejorando su éxito reproductivo diferencial, ¿no? Uno puede decir que esto es lo que tienen en común ambas aplicaciones, y nos vamos acercando a pensar de modo abstracto a la teoría de la selección natural. Algunas cuestiones importantes. Cuando digo supervivencia, lo estoy diciendo como lo dice Darwin, que es
longevidad y mortalidad, no el uso metafórico que a veces se usa en textos de biología en donde lo que supervive es la especie o qué sé yo qué, ¿no? Digamos, acá supervivencia es longevidad o salud en todo caso, o mortalidad, ¿no? Se mueren más, se mueren menos. Otra cosa importante, nada de esta explicación parece superfluo. Digamos, la explicación está completa cuando vos dijiste todas estas cosas. ¿Por qué? Porque las jirafas podrían haber solucionado el problema de la escasez de otro modo. Digamos, es importante señalar el modo específico en el cual se solucionó el problema de alimentación, porque incluso el largo del cuello podría funcionar de otro modo con respecto a la alimentación, ¿no? Podrían haber servido para robarle comida a los ingleses en África. Tiene algunos problemas esa explicación. Y esto es lo que más me importa, porque no siempre hay una mejora en la supervivencia. No siempre lo que conecta la posesión del rasgo que hace mejor algo con el éxito reproductivo implica una mejora en la longevidad, en la mortalidad, en la supervivencia. ¿Sí? De hecho, el cuello de la jirafa sirve para otras cosas. Por ejemplo, las jirafas luchan entre ellas por las hembras o algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, esta no es lo suficientemente general, esta presentación de la teoría de la selección natural. Vamos a tratar de llegar a una más general, que logre englobar a todos los casos de los que habla Darwin. Bueno, para hacer eso hay que incluir la selección sexual. La selección sexual, digamos, no es una lucha que implica en la que tienen éxito reproductivo los más longevos o los más sanos, sino los que logran aparearse, ¿no? Con las hembras, los que logran atraer hembras o hembras que logran atraer machos. Y hay dos tipos de selección natural, de selección sexual, de lo que Darwin llama selección sexual. Esta, por ejemplo, los gallos de espolones más efectivos para luchar con otros gallos tienden a lograr emparejarse más, mejorando en consecuencia su éxito en la reproducción diferencial, es decir, machos que luchan por el acceso a las hembras, u otra que es más pacífica, como dice Darwin, en donde las aves de plumaje más atractivo a las hembras tienden a lograr emparejarse más, mejorando su éxito reproductivo diferencial, en donde no hay una lucha entre machos por las hembras, sino que hay machos que atraen más a las hembras. ¿Sí? En este caso, entonces, hay la conexión entre el rasgo que cumple cierta función y el éxito reproductivo no es a través de la mejora en la supervivencia, sino a través de otra cosa, ¿no? de lograr conseguir pareja reproductiva. Otro caso, digamos, que no es ninguna de las dos cosas anteriores, es, por ejemplo, las plantas que logran tener flores más atractivas a los insectos no mejoran ni su supervivencia, ni mejoran su capacidad de atraer parejas en sentido estricto, pero sí son más fecundas. Una forma en la cual podés mejorar tu éxito reproductivo es volverte más fecundo. ¿Sí? También está la selección artificial, que uno podría mostrar, esto implica una discusión que no vamos a ver ahora, pero uno podría mostrar que efectivamente es un caso de la selección natural. La selección artificial es la selección que hacen los criadores sobre parejas reproductivas para modificar la especie, ¿no? Que es el modo en el cual se consiguió algo tan ridículo como esta paloma. Darwin llama a la selección natural porque la piensa a partir de la selección artificial. O sea, es algo súper interesante para discutir historiográficamente. Bueno, en este caso los organismos con rasgos que cumplen cierta función de un modo más efectivo tienden a ser seleccionados por humanos como reproductores, mejorando el éxito reproductivo diferencial de esos organismos. Y también hay selección artificial inconsciente para Darwin, que explicaría, por ejemplo, el origen de los rasgos de los perros, como señalar una presa que cazaste, no, una presa que querés cazar, los pointer, en donde no hubo una selección consciente sobre los organismos, sino que sencillamente cuidabas más, supuestamente, ¿no? Cuidabas más a los que hacían lo que te servía. Entonces, los organismos con rasgos que cumplen cierta función de un modo más efectivo tienden a ser protegidos especialmente por los humanos, mejorando su éxito reproductivo. Otro caso súper interesante que también pasó rápido, de lo que habló un poquitito Gustavo en la pregunta que le hicieron, es la selección de grupo. Digamos, si uno quiere explicar cómo las abejas adquieren rasgos, tiene el problema de que no se reproducen ellas mismas, sino que se reproduce la reina. Y la solución que da Darwin a eso es pensar que ahí la unidad de selección es la colmena. Entonces, en este caso, las abejas con curvatura o longitud de la lengua más efectiva para recolectar néctar de ciertas flores mejorarían el rendimiento de la comunidad a la que pertenecen, mejorando el éxito reproductivo diferencial de tal comunidad. Es la explicación que da Darwin. Y hay muchas más, en el mismo Darwin, hay muchas más. Por ejemplo, una forma de mejorar el éxito reproductivo es esparcir mejor las simientes, ¿no? Eso explica los dientes de león o los frutos. El cuidado parental, ¿no? Digamos, los organismos que tienen cierto rasgo que le permiten cumplir mejor no sé qué función, cuidan mejor su prole, mejorando su éxito reproductivo. Y algo que es el principio de divergencia, que tampoco se los voy a mencionar, es algo muy importante en Darwin porque explica
el origen de la diversidad, ¿no? de que ya tantas especies. Tiene esta idea Darwin de que el que se corre de la media de la población tiene éxito por tener menos competencia, y uno podría pensarlo como un caso de la selección natural también. Entonces, hicimos todo este recorrido para tratar de llegar a una presentación abstracta y general de la teoría de la selección natural. Y quedaría algo como esto. Los organismos que portan un rasgo que cumple más efectivamente una función tienden a mejorar o su capacidad de emparejarse, su supervivencia, su fecundidad, su utilidad humana, el rendimiento de la comunidad a la que pertenecen, bueno, todas estas cosas que estuvimos viendo, tendiendo a mejorar en consecuencia su éxito reproductivo diferencial o el éxito reproductivo diferencial de la comunidad a la que pertenecen. ¿Sí? Pasa algo curioso con Darwin, que es que no solamente nunca presenta este enunciado de manera general, nunca lo hace, sino que además nunca propone el término para nombrar todas estas formas que unen la posesión del rasgo con el éxito reproductivo. Nunca propone ese término. Como si Newton nunca hubiera propuesto el término fuerza para unificar la fuerza de gravedad, la fuerza de rozamiento, la fuerza de un resorte. ¿Sí? Y uno lo tiene que hacer como filósofo, no tiene que explicitarlo. El concepto está en la teoría de Darwin, está en el libro de Darwin, pero no tiene un nombre, nadie le puso un término. Yo le voy a poner aptitud, ¿sí? Porque es razonable ponerle aptitud. Entonces, la ley fundamental de la teoría de la selección natural de Darwin podría ser algo como los organismos que portan un rasgo que cumple más efectivamente una función tienden a mejorar su aptitud, tendiendo a mejorar en consecuencia su éxito en la reproducción diferencial. Esto sería la ley fundamental de la teoría de la selección natural de Darwin, tal como la abstrajimos de todos los ejemplos del mismo Darwin. Le faltan cosas. No está el ambiente, que es una barbaridad. No está en claro qué es el éxito reproductivo diferencial. Estoy haciendo trampa ahí directamente. Digamos, estoy usando una expresión del lenguaje natural para no meterme en un lío. Y además, no estoy ni siquiera hablando de que hay reproducción y estas cosas que Gustavo dice que son súper importantes, ¿no? Habría que explicitar todo esto en una buena reconstrucción. Yo lo hago, acá estoy en un nivel más esbozado, más informal, ¿sí? Por ejemplo, uno podría incluir algunas de estas cuestiones, dejar más en claro la estructura lógica y dejar más en claro de que hay variación y que hay dos generaciones, etcétera, y decir algo así como el rasgo R1 es más efectivo que el rasgo R2 al cumplir una función F en el ambiente A. Si ocurre eso, entonces los organismos tienen una mejor aptitud, ¿no? Los organismos que portan R1 tienen una mejor aptitud, y si los rasgos son heredables, entonces, y acá me meto en el concepto de éxito reproductivo, cambiará la proporción a favor de los organismos que portan R1 en la generación siguiente. ¿Sí? Esto sería una que está un poquito más desarmada, pero faltan cosas, falta la selección de grupo, falta la posibilidad de que hayan trade-off entre distintas aptitudes, ¿no? Por ejemplo, en la cola del pavo real es un trade-off entre la supervivencia y la selección sexual, ¿no? Algo que, por ejemplo, la mecánica clásica de Newton incluye, ¿no? Que las fuerzas se compensen, y además faltan más rasgos. Qué sé yo, créanme, uno puede hacer el trabajo este y que termine bastante bien hecho. Yo me quedo acá, ¿no? Me quedo en este nivel porque me importa señalar algunas cuestiones con la tarea que ya hice. ¿Sí? Bien. Entonces, a veces se dice que en biología no hay leyes o en ciertas partes de la biología no hay leyes, es algo bastante típico. Uno puede mostrar que hay leyes en el sentido este en el que estoy hablando yo, que es leyes parecidos a un sentido en el cual hay leyes en la física. Por ejemplo, el segundo principio de la mecánica clásica de Newton es un principio muy general que dice algo así como existen fuerzas que explican cómo se aceleran las partículas de acuerdo a sus masas. Por sí solo no dice casi nada, porque dice existen fuerzas, ¿no? Da la sensación de que uno podría inventar fuerzas a granel, pero la teoría de Newton no es solo eso, es ese principio más un montón de leyes especiales que te dicen cuáles son las fuerzas específicas que se aplican en determinados casos, ¿no? En caída de cuerpos, en proyectiles, planetas alrededor del Sol, satélites, ¿qué es eso? Un geyser, no, un cometa, perdón. Cómo se mueven cometas, péndulos, cómo chocan cuerpos, choques inelásticos, choques elásticos. Digamos, la teoría de Newton viene con un montón de leyes especiales que hablan de distintas fuerzas, especifican, ¿no? Dicen, en este caso está la fuerza de gravedad y la fuerza de rozamiento, y que tienen más contenido empírico y que se aplican a los casos específicos. Y lo mismo uno puede decir de la teoría de la selección natural de Darwin. No es una ley fundamental que después tiene versiones específicas para tratar los distintos casos que estuvimos viendo. Entonces, ¿qué es la teoría de la selección natural de Darwin? Es una red teórica, que es un término técnico que no importa presentar, pero es una ley fundamental que tiene
distintas leyes especiales que permiten aplicarla a casos específicos. ¿Mm? Entonces, ahí arriba uno tiene una afirmación muy abstracta que dice que diferencias en el cumplimiento de la función provocan diferencias en la aptitud que generan diferencias en el éxito reproductivo. Y después abajo tiene versiones más específicas en donde cambia un poco la forma, pero además se especifica la noción de aptitud, el concepto de aptitud, ¿no? Como diferencias en supervivencia, diferencias en la atracción de parejas, diferencias en la dispersión de simientes. ¿Sí? Esto es la teoría de la selección natural. Por supuesto, esto me recuerda a la primera vez que traté de publicar esto en una revista en inglés, que uno de los evaluadores que no le gustó nada todo esto me dijo, "Poor Darwin", que nunca pudo presentar su teoría de manera adecuada, ¿no? Que, como una ironía medio ridícula que detesté, imagínense. Es fuerte, ¿no? Es fuerte decir, la teoría de la selección natural es esto que le estoy diciendo, aunque Darwin nunca lo haya dicho. Pero la verdad es que es bastante normal, porque en general la ciencia se enseña como se enseña un lenguaje, como decía Kuhn, se enseña a través de ejemplos, no a través de reglas gramaticales explicitadas. Digamos, de hecho, sería imposible enseñar ciencia a través de reglas. Sería imposible enseñar a hablar a un niño diciéndole cuál es la gramática del lenguaje. Uno enseña a través de ejemplos. Y Kuhn dice que lo mismo pasa en la ciencia. En áreas en donde hay ecuaciones matemáticas que establecen las relaciones entre los conceptos, los científicos ponen algo así parecido a la ley fundamental, ¿no? Eso pasa en física, o pasa en ecología con Lotka-Volterra, cosas que sí vieron, o en la genética de poblaciones, pero cuando no hay explicaciones cuantitativas precisas, como en el caso de la teoría de la selección natural de Darwin, suele ocurrir que no se expresa la teoría. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y qué sentido decir que acá hay una teoría semejante a la teoría de la mecánica clásica? Y yo diría por la función que cumple, ¿no? Por la función que cumple esta estructura que les acabo de dar. ¿Y cuál es esa función? Bueno, ¿de qué sirve la teoría de la mecánica clásica? ¿De qué sirve el segundo principio, fuerzas igual a masa por aceleración? Y lo que dice Kuhn es, te sirve de guía para encontrar, después cuando se mueve una partícula y querés explicarlo, para encontrar la ley especial indicada para tratar ese caso. ¿Sí? Para explicar cómo se mueve una partícula, uno a veces tiene una ley especial, con una fuerza ya descubierta por anteriores, pero en la vida de Newton ocurrió, en la vida de Newton no, en la vida de la mecánica clásica ocurrió que se descubrieron nuevas fuerzas. Entonces lo que dice Kuhn es que ese segundo principio te dice existen fuerzas, es como te guía la investigación. No guía la investigación, te dice tenés que encontrar la fuerza específica o podés descubrir una nueva fuerza, que es más difícil, ¿no? Y uno puede decir lo mismo de esto. Si vos te encontrás frente a un rasgo que no sabés para qué sirve, como el diente loco que tiene el narval, es loco que sea un diente, ¿no? Que es un colmillo, y te preguntás por qué los narvales tienen un colmillo alargado, lo que haces es empezar a, de manera implícita, tácita, ¿no? Como ocurre con el conocimiento de los científicos, empezar a explorar las partes de esta teoría, ¿no? Aunque vos no la tengas explicitada y nunca la hayas visto como la estoy presentando yo, ¿no? Puede ser que sea por selección sexual, porque solo los machos tienen el colmillo alargado, entonces puede ser que peleen entre ellos, los narvales están todos marcados como el joven mano de tijera, así que podría ser. Puede ser que las hembras de narval tengan una preferencia sexual, por los narvales que tienen un colmillo más largo, o puede ser que los narvales rompan el hielo con el colmillo entonces, para respirar y que tenga que ver con la supervivencia. O por qué no, puede ser que yo sea un biólogo lo suficientemente importante para encontrar una nueva forma en que se conecta el éxito reproductivo con la posesión del rasgo, ¿no? Una nueva forma de la aptitud. Ya es difícil a esta altura, porque ya es una teoría antigua, ¿no? Y medio que no aparecen cosas nuevas, pero podría ser el caso. Busquen un video de qué hacen los narvales con el colmillo porque es alucinante, no sé si lo vieron alguna vez. Se filmó hace poquito con un dron. Bien, ¿de qué sirve? Esta parte va a ir un poco, bueno, creo que todo lo anterior también fue un poquito rápido. Esta parte va a ir más rápido todavía porque solamente les quiero decir cositas rápidas de por qué puede ser interesante hacer una reconstrucción. Y sobre todo una reconstrucción de una teoría vieja, como hice yo, ¿sí? Como la de Darwin. La primera es porque resuelva ciertas cuestiones historiográficas. Como saben, hay una discusión respecto a la relación entre Wallace y Darwin y el descubrimiento, del cual Gustavo escribió un artículo muy lindo que me dijeron hoy que lo leyeron. Y es discutible que hayan descubierto lo mismo, ¿no? Lo cuento muy rápido, saben que Darwin no se atrevía a publicar la selección natural, recibió una carta de Wallace que le dijo, pasale este texto a Lyell para que lo lea, y lee la carta y ve la selección natural.
Gustavo dice que ve la selección natural porque tiene la selección natural en la mente, pero no está ahí la selección natural. Yo me voy a pasar de largo esa discusión, digamos. Si es cierto que Wallace co-descubrió la teoría de la selección natural con Darwin, lo que hay que decir es que Wallace en ese textito solamente habla de selección natural debido a la supervivencia, por huir de predadores, por huir de depredadores, por obtener recursos o mejoras en el mimetismo. Es decir, Wallace solamente co-descubrió con Darwin este pedacito de la selección natural. ¿Sí? Si una razón para aceptar la teoría de la selección natural es la capacidad unificadora, que es lo que decía Darwin, es bastante obvio por qué Wallace después se llamó darwiniano a sí mismo, ¿no? Porque realmente la teoría de Darwin era mucho más unificadora. Digo esto porque a veces se dice que eso ocurrió porque Darwin era más poderoso. Además hay que decir algo más. La teoría de la selección natural es una de las teorías de Darwin, no la única. ¿Sí? Y en todo caso, Wallace descubrió co-descubrió una de las teorías de Darwin, pero de ningún modo el darwinismo, que incluye estas dos cosas que les mencioné hoy y muchas más cosas, porque Darwin es un autor terriblemente prolífico. Digamos, no solamente generó la biología evolutiva, sino que exploró muchas partes de la biología evolutiva que todavía hoy existen. No todas, porque como saben, no tenía mucha idea de la herencia. Por otro lado, permite comprender mejor la biología evolutiva actual. ¿Sí? No les voy a mostrar de manera específica esto, pero en las reconstrucciones que existen de la teoría de la selección natural hay muy pocos conceptos siempre. Siempre son muy minimalistas, por decirlo de algún modo. Por tomar la de Brandon, que es un filósofo muy copado, muy bueno, y que tiene trabajos muy lindos, digamos, me gusta especialmente, pero cuando tiene que reconstruir la teoría de la selección natural, dice que el principio de la selección natural dice si A está mejor adaptado que B a un ambiente E, entonces A tendrá éxito reproductivo. Y eso le faltan un montón de cosas. De hecho, cuando él dice que se especifica en un caso, en la Aviston betularia, dice que se especifica de este modo. Si la polilla tiene alas de color más oscuro que B en este ambiente particular, entonces tendrá más descendencia. Es obvio que la explicación le faltan partes. ¿No? Que vos tendrías que decir algo como las polillas de alas de color más oscuro se mimetizan mejor con su ambiente a los ojos de los predadores, mejorando su longevidad, mejorando en consecuencia su éxito en la reproducción diferencial. De hecho, Kettlewell, que es el que hizo este trabajo, Kettlewell, pone una foto de un pájaro con una Aviston betularia blanca en la boca, ¿sí? Para mostrar esa parte ecológica que es fundamental en la aceptación de la explicación de Kettlewell, ¿sí? Finalmente, digamos, otra cosa que puedo decir, que trato de exponer rápidamente, es que soluciona algunos problemas filosóficos o metateóricos que existen al respecto de la teoría, que no es que solamente, digo, son problemas que a veces los mismos científicos se plantean, ¿sí? No quiero decir que son problemas que se plantean los filósofos. Uno, el más famoso, es el de la tautología. Hay muchos que dicen que la teoría de la selección natural es tautológica. Algunos lo dicen como una crítica, otros lo dicen como algo que no es un problema. ¿De dónde sale esto? Lo presento muy rápidamente, habría que presentarlo mejor, pero bueno, básicamente la idea es que el principio dice algo como si A está mejor adaptado que B, entonces tendrá un mayor éxito reproductivo, pero después hay muchos manuales de biología que dicen que mejor adaptado no hay que entenderlo de manera minimal, solo es mejor adaptado el que tiene más éxito reproductivo. Eso genera un problema bastante obvio que es una tautología, ¿no? El principio diría si A tendrá un éxito reproductivo mayor que B, entonces tendrá un éxito mayor reproductivo que B. Eso es tautológico, eso no puede explicar nada. La discusión es muy larga, es muy compleja, pero uno puede mostrar rápidamente dos cosas. Uno es, esa está incompleta, esa versión de la selección natural, de la ley fundamental de la selección natural está incompleta. Pero además puede mostrar algo más, que es la ley fundamental de la teoría de la selección natural es muy abstracta, es lo que tienen en común todas las aplicaciones, es esperable que tenga poco contenido empírico. Lo mismo pasa con el segundo principio de la mecánica clásica. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero la teoría no es solo eso, es una red teórica compleja en donde hay muchísima más información y contenido empírico que aparecen en esas leyes especiales. ¿Sí? Con lo cual, claro, los que hacen filosofía en un mal sentido solamente leen la versión general y te dicen esto es tautológico. Y los biólogos que en su mente tienen una estructura mucho más compleja, les parece ridículo decir que es tautológico, ¿no? Porque ¿cómo va a ser tautológico afirmar que las hembras tienen una preferencia sexual por un comillo alargado? Eso te puede hacer un montón de experimentos para tratar de probarlo. ¿Sí? Bien, para llegar a las últimas dos consecuencias interesantes, una que es la más obvia, a mí me interesa muchísimo, la filosofía de la ciencia surgió
a principios del siglo XX. La filosofía de la ciencia profesional, tal como la vemos actualmente, surgió conectada con problemas de enseñanza. Los empiristas lógicos querían enseñar la ciencia y por eso empezaron a pensar en la filosofía de la ciencia del modo en el que lo pensaban. Ese puente entre la filosofía de la ciencia, o sea, los puentes entre la didáctica y la ciencia, entre la filosofía de la ciencia y la didáctica, entre la filosofía y la ciencia están todos rotos. Por eso es muy lindo que esté ocurriendo esto hoy acá. ¿Sí? Hay mucha gente tratando de reconstruirlos, pero realmente el trabajo en filosofía de la ciencia puede aportar mucho a la enseñanza de la ciencia. Se los muestro muy rápido, ¿sí? Con un ejemplo muy sencillo. Este es el famoso libro de Ridley, Evolution. Es una edición anterior, pero se podría hacer lo mismo con una más nueva. Cuando ves la presentación general, él la presenta a la Lewontin, ¿sí? Cuando ves la presentación general, dice, tiene que haber la selección natural ocurre cuando hay reproducción, herencia, hay variación en cierto rasgo y hay diferencias en fitness, que él lo caracteriza de la genética de poblaciones como el promedio, descendencia, qué sé yo qué. Es decir, en la presentación general no aparecen las partes explicativas de la teoría. ¿Sí? Las partes fundamentales, las diferencias de aptitud, la función, etc. Por supuesto, cuando vos lees el ejemplar con el cual Ridley presenta la teoría, está todo. Él la ha visto en Betularia, y ahí sí aparece el camuflaje, aparecen las diferencias en supervivencia, todo. ¿Sí? Es decir, hay una inadecuación entre la presentación abstracta y el ejemplar, que no cambia mucho, porque de hecho uno aprende las cosas a través de los ejemplares, no a través de la presentación abstracta. Uno ni la mira, yo al menos me pasó eso con las leyes de Mendel o con esto. La presentación general casi no la mirás, aprendés a la teoría, digamos, a partir de su aplicación a casos específicos. Pero bueno, ¿por qué no presentarla bien? Sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué no hacer el esfuerzo de presentarla bien y escribir un buen índice en donde mostrás las distintas leyes especiales? Y esto tiene que ver con lo último, que fue lo primero con lo que empecé, que es con la ciencia en el dominio público, que es un tema tan importante y hoy, con el COVID, nos dio un cachetazo, ¿no? Con lo relevante y lo importante que es, y lo mal que hacemos las cosas. Los filósofos de la ciencia, los científicos, los comunicadores de la ciencia, estamos haciendo las cosas mal, porque tenemos obstáculos tremendos, ¿no? No porque seamos malos haciéndolo, ¿no? Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que todo el mundo habla de la supervivencia del mejor o del más fuerte? Y creo que la respuesta es filosófica y es profundamente filosófica. Recuerden esto, ¿no? Recuerden que cuando Bentley le preguntó a Newton cómo es que los planetas justo van a la velocidad a la que van, la respuesta de Newton fue Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Newton, que sabía que la Luna estaba llena de cicatrices, de pozos y de golpes, no se dio cuenta de que los planetas que quedaron son los que van a esa velocidad? Yo pregunto constantemente esto a los alumnos en cursos de distintos grados y siempre algún alumno me lo dice. Parece obvia la respuesta. ¿Cómo puede ser que Newton no haya dado una respuesta tan sencilla como esa? ¿No? La respuesta de Hume. ¿No? Hume decía, ¿acaso podríamos encontrarnos un animal con partes no ajustadas? Que adecuada, digamos, al problema sería, me gustaría saber cómo te podrías encontrar un planeta si no estuviera a esa velocidad. ¿Y por qué es tan difícil dar esta respuesta? Y es porque es terriblemente contingente la respuesta, ¿sí? Dar esta respuesta implica que estás acá de casualidad, de que no había un proyecto de que estás acá, de que estás en un universo que tiene una estabilidad que es frágil, es absolutamente frágil, ¿no? Porque la estabilidad esa de tirar un montón de planetas y que queden los que queden es completamente efímera, ¿no? Como nuestra existencia. Digamos, dar esa respuesta implica una revolución mental muy compleja, que tiene que ver con cuál es la posición de los humanos en el planeta y en la historia de la vida, ¿no? Y eso es exactamente lo que hizo Darwin, es parte de la razón por la cual la cachetada darwiniana es tan difícil de aceptar y tiene tanta gente tratando de evitarla en el presente, ¿no? Porque implica contingencia. Y, y la idea de que la evolución es contingente es muy difícil de aceptar. Esto, cuando vos tirás evolución en Google, te sale esto en imágenes de Google. O sea, todas son imágenes que, como dice Google, parecen llevar de un chimpancé agachado a un humano parado.
¿no? Un camino que parece involucrar la perfección. De hecho, hay un montón de chistes con la perfección, ¿no? Que está Homero o que al final tenés un tipo que se agacha en la computadora. Digamos, hay un montón de chistes con la idea de que hay una escala en la perfección, ¿sí? E incluso uno tiene que lidiar en la comunicación de la ciencia con películas como esta, que es The Good Dinosaur, en donde se plantean una cosa hermosa. Yo vi el tráiler y dije, wow, esta película la hicieron para mí. Se plantean qué habría pasado si no hubiera pegado el meteorito, ¿no? Es una película de Pixar. Y lo que habría pasado es que los dinosaurios aprenden en la película, ¿no? A labrar la tierra y aparecen humanos, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto, no? ¿Por qué pasa que algo que para un biólogo es completamente contraintuitivo, ¿no? Si vos le preguntás a un biólogo qué habría pasado si no pegaba el meteorito, te da una respuesta en donde los humanos no están de acuerdo, ¿no? Es tan poco probable que ese meteorito no. Yo sé que hay discusiones al respecto de qué habría pasado si no pegaba el meteorito en biología que son interesantes, pero en ninguna, o sea, la posibilidad de que estén los humanos no corre, ¿no? Digamos, ¿por qué estamos tan cercanos a esta idea, ¿no? De que hay una tendencia que nos surgen, y la respuesta que termina en nosotros, ¿no? Que somos más perfectos. Y la respuesta es que es más confortable, ¿no? El mundo darwiniano es poco confortable, el mundo antiguo era más confortable, era chiquitito, joven, estábamos en el centro y las cosas estaban ahí para nosotros, ¿sí? Eh, y cuando uno tiene que explicar evolución darwiniana en contra de Pixar, no tenés ni más ni menos que a Disney haciendo películas en tu contra, no es fácil, tenés que explicar que la evolución darwiniana está guiada, perdón, no está guiada, digo, perdón, en gran medida por la selección natural, que es cortoplacista, que no hay una dirección en la evolución, ni hay progreso hacia la perfección, y algo que es todavía mucho más fuerte, que es que no hay sentido, no tiene sentido, no hay estándares de perfección. No es que no hay un progreso hacia la perfección, sino que no tiene sentido biológico la expresión perfección, ¿no? Que es algo que Darwin señala todo el tiempo, un estándar absoluto de perfección, ¿sí? Y la verdad es que ahí es donde me pongo un defensor fuerte de hacer filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, porque la educación a través de ejemplos que funciona para que la comunidad científica funcione, deja de funcionar a la hora de explicar este tipo de cosas. No hay forma de que vos expliques cómo es la evolución darwiniana sin hacer buena historia de la ciencia, buena historia de la filosofía y buena filosofía de la ciencia. ¿Mm? Bueno, entonces, conclusiones, muy rapidito, intenté mostrar la importancia filosófica de la teoría de la selección natural, presenté esbozadamente la reconstrucción, informal, digo informal porque los estructuralistas hacemos reconstrucciones formales y señalamos un montón de detalles, etcétera. Mostré que la teoría tiene leyes fundamentales y especiales, como las teorías que parece de la física, por ejemplo, y mostré algunas consecuencias interesantes de una reconstrucción, entre las cuales hay historiográficas, filosóficas o metateóricas, y para la comunicación y la enseñanza de la ciencia. No me gusta hacer esto, pero todo esto está desarrollado en un libro, que lo muestro muy poco porque me da vergüenza. Y nada más. Santiago, muchas gracias por la presentación. Estaba a punto de meter el chivo de tu libro, sí, lo tenía acá anotado, Ay, ¿por qué lo porque, dije yo? porque como docente de evolución me siento interpelado para modificar la forma en la que presento la teoría evolutiva, para que en algún momento la teoría de Darwin en la presentación incluya ese grafiquito que nos acabas de mostrar con todas sus partes. Y para reforzar los otros conceptos que has mencionado ahí que creo o lo intento hacer año a año. Así que bueno, voy a leer tu libro yo también y está bueno. Como pasó muy rápido, el libro se llama, ¿sí? La teoría de la selección natural, una exploración metacientífica, está publicado por la editorial de la Universidad de Quilmes. Así que bueno, será cuestión de adquirirlo. Eh, Luego Invito ahora al pondremos, público. luego pondremos todos los links y datos en los comentarios de ahí del vivo ahí en YouTube. Perfecto. También quedan grabadas estas charlas para futuras generaciones de estudiantes, así que les agradezco a los dos por las presentaciones y ahora invito al público que quiera hacer preguntas por acá o por el canal de YouTube. Supongo que muchos han quedado totalmente... Espero no haberlos confundido. No, no, todo lo contrario. ¿Eh?
Aprovecho H para recordarle a todos los que están mirando vía YouTube que esto lo estamos transmitiendo desde el canal de difusión del club del Centro Universitario Bariloche. Pueden suscribirse al canal, que siempre ayuda a aumentar su difusión. Hay una campanita por ahí que les va a avisar. Tenemos varias charlas más, así que les va a avisar cuándo son las charlas. Para lo que estoy por YouTube, les comento que el mismo link que están usando ahora va a quedar la charla grabada. Y, ¿qué más? Que si necesitan, si quieren, hay un formulario de inscripción para participar en el Zoom que lo pusimos en el chat. Sin más, vamos a las preguntas, Martín. Bien. No sé si tiene alguien del público, si no empiezo yo. Porque entre las cosas que estuviste, entre la definición muy linda que diste de qué es la teoría de la selección natural, estaba incluido en una primera parte el tema que tiene que ver con la eficiencia, la explotación, vendría a ser, no recuerdo bien los términos que utilizaba. La eficiencia con la que se cumple una función o algo por el estilo. Con la que se cumple una función. Y después vos incluís la palabra adaptados, y dentro de la palabra adaptados había un montón de términos, entre los cuales estaba supervivencia, si no entendí mal. A ver, digamos, Sí. Lo que está es, a ver, lo que digo yo es que tiene tres partes principales, ¿no? Digamos, una tiene que ver con lo que estudia la biología funcional, que es rasgos que cumplen más o menos óptimamente ciertas funciones, que es lo que hacen gran parte de la biología, ¿no? El estudio. Biología funcional en ese sentido, ¿no? El de la atribución funcional. A veces se usa biología funcional en otro sentido. La parte de la aptitud, que se especifica como supervivencia, dejar simientes, qué sé yo, de todas estas formas, y después el éxito reproductivo, ¿sí? Y ese éxito reproductivo vos dijiste que se debe a una supervivencia diferencial, entonces es como ese ruido que tengo dos veces supervivencia también. ¿Por qué utilizás aptitud como sinónimo de ese montón de cosas, incluyendo supervivencia? No, dije supervivencia diferencial, está mal. Éxito reproductivo es una buena pregunta, ¿qué es el éxito reproductivo? Porque se suele decir la cantidad de hijos. La genética de poblaciones a veces hace ese tipo de estudios, ¿no? A partir de la cantidad de hijos. Pero creo que Gustavo dijo la cantidad de nietos, ¿no? Porque obviamente el problema no es nada más que tener hijos, sino que tener que los hijos sean viables, qué sé yo, o las formas que se dicen esas cosas. Pero pasa algo, que es que uno puede mejorar su éxito reproductivo teniendo menos hijos, ¿sí? Digamos, una estrategia para mejorar tu éxito reproductivo puede ser controlar la nidada, ¿no? Si los pájaros ponen muchísimos huevos, empiezan a tener menos éxito reproductivo. Entonces vos tenés que caracterizar el éxito reproductivo cuando estás pensando en la teoría de la selección natural y no en la genética de poblaciones, que es difícil hacer esa separación, ¿no? Porque está muy mezclado siempre en la tarea del biólogo. Cuando pensás en la teoría de la selección natural, vos tenés que decir que el éxito reproductivo no puede ser la cantidad de hijos. Es la cantidad de nietos. Vos querés hijos que tengan hijos. Tenés que contar las variedades de los bichos en la siguiente generación. ¿No? Tenés que decir, bueno, ¿cambiaron las proporciones? ¿No? Entonces, yo diría que el éxito reproductivo es eso, es un cambio en las proporciones, ¿no? de las variedades de organismos. Pero sí, no puede ser supervivencia. Supervivencia es qué bicho es más longevo, ¿no? Digamos, el éxito reproductivo se mide en la otra generación. Perfecto. Ahora, ese éxito reproductivo no deja de ser un resultante de todo lo anterior que estuviste hablando. Vendría a ser como sí, claro, claro, es la causa. Hay muchísimas discusiones en filosofía de la biología. Una es que hay otros mecanismos que te afectan el éxito reproductivo. Qué sé yo, la relación que hay entre la deriva y la selección natural y cosas por el estilo, que ya saben. Y otra que es muy fuerte es cuál es la relación entre esta teoría que estoy diciendo y la genética de poblaciones. Eso es una cuestión bastante difícil de separar, ¿no? Y de discutir. Obviamente en Darwin no había nada como la genética de poblaciones, no tenía ninguna de esas herramientas. Pero en general hoy se trata al fitness como un parámetro de la genética de poblaciones. ¿Y cuál es la relación entre el fitness de la genética de poblaciones y eso que yo llamé aptitud,
que a veces se lo llama fitness ecológico en filosofía de la biología, no es tan fácil de desarmar. De hecho, yo di una respuesta en el libro ese que no está del todo bien, me parece. Es complejo, ¿no? Digamos, la genética de poblaciones es una teoría compleja. Hay mucha gente que trató de pensarla y desarmar. Pero bueno, esto trató sobre la teoría de la selección natural, que ya tiene sus propias complejidades. Bien, y esa tautología a la que hiciste referencia, que nosotros la hemos presentado al inicio de la materia, como tarea para los alumnos, espero que haya ayudado tu presentación a resolverla. ¿Crees que está implícita en Darwin esa presentación o ese pensamiento tautológico, o pensás que es resultante en realidad después de lo que tiene que ver con la genética de poblaciones y la redefinición de fitness? En este sentido, no, ok, no. La respuesta es, o mejor dicho, sí a las dos cosas. Hay una forma de la tautología que surge medio de la forma en que se presenta el fitness en la genética de poblaciones. Pero a Darwin le dijeron que era tautológica. ¿Se lo dijo Mibart, Gustavo? Ah, no se te escucha. Bueno. Lo tenía como una objeción más reciente. No. Está silenciado. Me parece que se lo Yo dije. lo tengo citado de Popper. Bueno, eso ni hablar, pero es antigua la discusión de la tautologicidad. Yo creo que es anterior a Popper, pero no sé cuándo. Es anterior a Popper. Sí. Es anterior a Popper. No sé y cuándo. la respuesta, ¿eso está en Darwin? Y la respuesta tiene que ser medio compleja, digamos. Hay un sentido en el que no está, porque Darwin nunca dijo una perogrullada tan grande como los que tienen éxito van a tener éxito, no tiene sentido. Digamos, es una mala descripción de la teoría de la selección natural, pero hay un sentido en el que está, que es el siguiente, que es las leyes fundamentales, ¿no? Vieron como lo que decía Gustavo, ¿no? Si vos tenés mecanismos distintos, pero pensás que son mecanismos de una misma cosa, entonces tiene que haber una descripción que los agrupe, ¿no? O algo por el estilo. O él lo dijo con el concepto de especie, con la noción de herencia. Pero no con especie, también Claro. se puede usar lo mismo con especie, claro. Lo que pasa es que cuando vos vas creciendo, ¿no? Hacia las cosas más generales, son más abstractas. Sí, digamos, y cuanto más abstractas son, menos contenido empírico tienen. Y cuanto menos contenido empírico tienen, menos afirman acerca del mundo. ¿Sí? Entonces, hay un sentido en el cual cuando yo digo hay una ley fundamental en la teoría de la selección natural de Darwin, y las hay en general en casi toda teoría unificadora, y esas leyes siempre son muy abstractas, porque son como principios guías que relacionen conceptos y te dicen algo como, fíjate cada vez que veas una partícula que se mueve en buscar cuál es la fuerza que funciona, ¿no? Es una especie de regla heurística, y en ese sentido eso es un poco analítico o tautológico o vacío, ¿se entiende el punto? Y sí, eso sí hay. Y eso hay, yo diría, como estructuralista, ¿no? Que es el marco que presupongo, o como cuñano, que está en todo paradigma o en toda teoría unificadora, ¿no? Las que tratan con cosas muy heterogéneas, como la mecánica clásica o la teoría de la selección natural. Bien, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ahí, Edu. Una duda que siempre tuve con respecto a muchas preguntas en evolución y muchas cosas, explicaciones en evolución, que siempre me pregunté cuál sería la posición desde la filosofía y la ciencia, así que es un poquito para los dos. Que es, ¿cómo hacemos con las interpretaciones de escenarios evolutivos que son históricos? ¿No? Por ejemplo, cuando uno dice es ahora así porque antes era de esta otra manera y sucedieron estas presiones selectivas y por lo tanto ocurrió esto. ¿Cuál es el valor de esos escenarios cuando en realidad al ser históricos no hay una manera de testearlos empíricamente? Yo no sé, me adelanto a dar la respuesta mía. Te estaba dejando. No, claro, yo creo que uno cuando hace ese tipo de explicaciones proyectadas a fenómenos evolutivos en el pasado, uno está refiriendo a lo que a mí me gusta llamar invariantes selectivos que tienen casos semejantes en el presente. Digamos, cuando uno refiere a que un determinado carácter evolucionó en una determinada población del pasado en virtud de que resolvía mejor un determinado problema ecológico, uno lo hace porque de alguna forma lo podría ver, esa ventaja la podría constatar
analizando especies en el presente. Y hay una cosa interesante. Hay una cosa exagerada de Good y Lewontin de que toda la biología evolutiva no fue más que el desarrollo de un programa adaptacionista, que me parece que es es un error histórico, ni siquiera una simplificación, yo creo que es un error histórico, y que, por ejemplo, deja de ver lo siguiente, que en general las reflexiones de tipo adaptacionistas demoraron mucho en tener la importancia que empezaron a tener en la biología a partir de los años 60, y que, por ejemplo, empezar a proyectar explicaciones de tipo adaptacionistas al pasado, por ejemplo, en términos paleontológicos, no como simples conjeturas ilustrativas, sino como verdaderos intentos de explicación, eso solo se empezó a hacer cuando ya en los años 50 y 60 empezó a haber un repertorio de conocimientos ecológicos lo suficientemente grande como para poder después proyectarlo hacia el pasado. O sea, en ese sentido los biólogos evolutivos son, creo que, sanamente y saludablemente uniformitaristas y seguidores del Lyell. O sea, se hace todo por analogía a lo que se conoce en el presente. Y la parte más linda de la pregunta que haces es que cuando uno lee El origen de las especies, toda explicación de Darwin es potencial, porque Darwin no tiene ni idea de cuáles son las explicaciones por selección natural. Todas están en tiempo potencial, ¿no? Y de hecho se confundió fiero en muchas, ¿no? Por ejemplo, dice que los pulmones surgieron a partir de la vejiga natatoria, ¿no? Cuando es al revés. Y la pregunta es ¿por qué? Digo, ¿qué pasa con ese intento de ir al pasado? Y para mí la respuesta, que filosóficamente es la que me hace que lo vea Darwin como un autor alucinante, tiene que ver con que la revolución copernicana y la revolución darwiniana juntas, lo que hicieron fue poco a poco dejar de lado el estudio de las esencias y lo trascendente y reemplazarlo por el estudio del pasado. ¿Sí? Entonces, Galileo tiene frases muy lindas en donde dice: yo no veo que la luna llena de cráteres sea menos perfecta que esa luna esférica de Aristóteles, ¿no? Y ver cráteres, ¿no? ¿Qué es ver un cráter? Cuando vos decís estoy viendo un cráter, no es que estoy viendo un agujero, porque el cráter es el origen etiológico del agujero, ¿no? Es una explosión. Cuando alguien ve cráteres en la luna, no solamente está viendo formas en la luna, sino que está viendo que la luna es un bicho histórico, ¿no? Una historia. Y eso, ¿no? Eso que empezó a hacer Galileo y que Darwin lo termina de hacer de una manera alucinante, ¿no? Porque piensen que el naturalista estudiaba o arquetipos o esencias o lo perfecto detrás de lo imperfecto, y Darwin dijo, está estudiando ancestros, ¿no? Está estudiando la historia, ¿no? Ese cambio de las ciencias desbordó la biología, digamos. Darwin no hizo una revolución en la biología, hizo una revolución en la ciencia y en toda la ciencia y en la percepción que tenemos de nosotros mismos, con lo cual, digamos, no sé si es exactamente tu pregunta, ¿no? Pero lo que digo es que detrás de tu pregunta, y para mí hay una clave que permite entender lo que es la revolución darwiniana y copernicana, que permite entendernos a nosotros mismos, ¿no? Que tiene que ver con qué es la historia, ¿no? Qué es ser una entidad histórica. Y claro, es difícil de estudiar la historia, claro que sí. Si el mundo fuese otro, por ahí las cosas serían más fáciles, ¿no? Pero la idea de que se podía construir una historia de la naturaleza demoró, aunque claro, ha habido entradas de a poco en la historia de la naturaleza. Ya, por ejemplo, claro, los cráteres de la Luna son una primera aparición de la historia de la naturaleza, pero, por ejemplo, en el caso de la historia natural, concretamente, si uno piensa cómo era la historia natural de Humboldt y de Cuvier, era una historia natural donde las preguntas históricas casi estaban excluidas. Cuvier estaba forzado a hacer referencia a catástrofes porque si no, no tenía cómo explicar cierto tipo de fenómeno que se veía en el registro fósil. Pero la idea de que uno pudiese hacer una historia de los seres vivos era considerada como inviable. No es que se resolviese el problema postulando a Dios, sino que todo lo que puede ser pregunta histórica sobre el origen, sobre la génesis de las cosas, se consideraba como algo que estaba excluido de la historia natural. Claro, Lyell lo empieza a meter adentro,
ese tema, y después, claro, lo completa eso el propio Darwin, pero siempre fue considerado como un terreno, el histórico, donde parecía que lo único que hay espacio es a la especulación. Sin embargo, claro, los científicos fueron descubriendo formas de proyectar sobre el pasado el conocimiento que se tiene del presente. Y eso, claro, y se puede hacer críticamente, se puede hacer de una forma controlada, sin que sea simplemente pura especulación. Gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat. A ver, ¿para qué voy a ir? Voy de atrás para adelante. Tomás González pregunta si Darwin atribuía la aparición de caracteres adaptativos a un propósito determinado, es decir, que ya aparecían intencionalmente para cumplir la función necesaria, atribuía al azar. En otras palabras, Darwin considera el proceso de selección natural como un proceso diseñado inteligentemente o el azar. No es tan fácil, digamos, la respuesta es bastante compleja, porque primero Darwin fue cambiando un poco su posición a lo largo de su vida, y lo primero que hay que decir es que no piensa que sea azaroso, ¿sí? Tampoco se entiende muy bien qué quiere decir azaroso en el presente, ¿no? Cuando se dice que depende de mutaciones. ¿Qué quiere decir que es azaroso? Es azaroso con respecto a la selección natural. Eso se suele describir de manera más adecuada como que es desacoplada, que es la razón por la cual surge la variación, está desconectada del propósito que cumple la variación, ¿no? Entonces eso, más que azaroso, tenés que decir alguna otra cosa, ¿no? Porque no estás afirmando que la mutación es azarosa. ¿Se entiende la cuestión? Bueno, lo que hay que decir es que en Darwin no es desacoplada. No necesariamente lo es, porque hay herencia de caracteres adquiridos y podría aparecer la variación incluso para solucionar el problema que está tratando de resolver la variación, porque Darwin incluso llega a pensar que hay influencia directa del ambiente, con lo cual te puede crecer el pelo porque hace frío, ¿sí? Y es interesante cómo piensa esto Darwin, y además en Darwin mismo, porque en la primera edición del Origen de las Especies, él dice que piensa que puede haber el surgimiento de una variación individual y que esa variación se pase a toda la población. Y Mivart, creo que es Mivart también, creo otra vez, le dice, ojo, porque eso es como tirar una gota de pintura en un tacho una gota de pintura roja en un tacho de pintura blanca, digamos. Si ese bicho que tiene la nueva variación se cruza con uno que no la tiene, como en esa época se pensaba que más que nada había herencia por mezcla, ¿no? Que si algo alto y algo bajo te da algo intermedio, lo que va a pasar es que desaparece. Entonces, Darwin en las ediciones posteriores lo que empieza a pensar es que las variaciones relevantes para la selección natural son aquellas que se producen en masa en la población. Y eso hace que le dé todavía más importancia a la influencia del ambiente, al uso y desuso, y a estas cosas que hacen que la selección natural sea todavía menos desacoplada. No sé si se entiende el punto. Entonces, de hecho, la selección natural de la primera edición del Origen de las Especies se parece más a la selección natural actual que la de la sexta, que es edición vida, ¿no? Con lo cual, bueno, es una cuestión como especialmente interesante, ¿no? ¿Qué es la herencia y la importancia de la herencia desacoplada en la selección natural? Es una pregunta linda. Pero lo que no hay en Darwin es un diseño, digamos, de ningún tipo, ¿no? Digamos, lo llama selección natural, después se arrepiente porque la idea de selección da la sensación de que hay alguien que selecciona, ¿sí? Y lo cambia por supervivencia del más apto. Nadie le dio bola y todos seguimos hablando de selección natural. Eso no hay, ¿no? No hay propósitos conscientes de ningún tipo, eso seguro. Claro, la cuestión a veces es que hay un error ahí que dice, bueno, ¿qué se quiere decir con azar? Yo también creo que no es la mejor expresión azar. Por ejemplo, el libro El azar y la necesidad de Jacques Monod, el título es lindísimo, pero en realidad termina siendo dos términos inadecuados para explicar la idea. Al azar se podría entender, claro, el azar en el sentido aristotélico, de lo fortuito, de aquello que ocurre sin finalidad, desacoplado. En una época se podía decir, es una palabra que usaba mi abuela, a la Bartola. Se puede usar cualquier expresión de ese tipo. Lo importante es entender que la selección natural, si por azar se entiende eso, la selección natural es un mecanismo anti-azar.
O sea, hay una oferta o que integra el azar como una de sus condiciones, la variación fortuita, pero que justamente va limitando ese carácter fortuito en virtud siempre de un desempeño funcional que se va optimizando o en virtud de las mejoras fortuitas de desempeño funcional que puedan ir surgiendo y que se van a ir acumulando. O sea, la selección natural no es fortuita y eso es un problema didáctico a veces. Se le tiene tanto miedo al lenguaje teleológico que aparecen los profesores diciendo, bueno, no, la selección natural ocurre al azar. Pésimo, eso claro no explica nada y justamente parece que la idea de Darwin es ridícula. Lo que es al azar en el sentido de que es a la Bartola, que es fortuita, es la oferta de variaciones, ¿no es cierto? Y en Darwin es menos a la Bartola que en el presente. Él fue limitando la Bartola. La Bartolés. Joaquín, ¿hace una pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Muy bien. Buenísimo. Debe prender la camarita así. Acá. ¿Cómo están? Bueno, primero muchas gracias por las charlas muy interesantes. Y no quería dejar pasar la oportunidad de hacer una pregunta, ya que estuvimos hablando un poquito sobre historia de las teorías evolutivas. En la materia, que bueno, yo estoy haciendo evolución acá en el club, en la materia tuvimos que hacer pequeños trabajitos, monografías sobre las distintas unidades de la materia y bueno, yo elegí hablar sobre la historia de las teorías evolutivas y enfocarme un poco en qué es lo que estaba ocurriendo durante todo este periodo de filosofía en Grecia, qué es lo que estaba ocurriendo fuera de Europa. Y quería preguntarles más que nada cuál es para ustedes el punto de vista de la filosofía de la ciencia sobre las corrientes de pensamiento filosófico que ocurrían, por ejemplo, en Oriente, fuera de Europa. Eso nada más. O sea, si por filosofía de la ciencia entendemos la filosofía de la ciencia mainstream, la respuesta es tremenda, porque te podría decir que primero no se mira por fuera de Occidente y después no se mira al pasado. La filosofía de la ciencia tiene una historia de 2 décadas. Si estamos hablando porque vos preguntaste como qué es lo que opina la filosofía de la ciencia, la verdad es que la filosofía de la ciencia no se remonta mucho a la historia, a la filosofía antigua, ni por casualidad. De hecho, hay algunos chistes al respecto, ¿no? De que pensar que la filosofía de la ciencia empezó en el siglo XX, que es como empieza casi cualquier manual de filosofía de la ciencia, es gracioso, porque los filósofos antiguos hacían básicamente filosofía de la ciencia, ¿no? Con lo cual, no sé estoy tan lejos de poder decirte que se le presta atención a la filosofía antigua no occidental que no sé ni qué decir. No sé si vos, Gustavo, tenés... No, claro, lo que yo sí sé, por ejemplo, que hay trabajo en historia de la ciencia, hay mucho trabajo sobre, por ejemplo, matemáticas y astronomía no occidentales. Claro, en historia de la ciencia. En historia de la ciencia, por supuesto. Claro. Y entonces ese tipo de trabajo de historiadores podrían dar inicio o podrían ser la base para un trabajo de filosofía de la ciencia que integrase también ese tipo de conocimientos. Pero, de hecho, claro, hay muy poco, digamos, no hay nada que se haya hecho en esa dirección. La filosofía de la ciencia y la propia, claro, en gran parte de la historia de la ciencia se limita a ser una filosofía, historia de la ciencia de lo que es, digamos, de toda la tradición que arranca a partir del siglo XVI-XVII en Europa. Digamos, de hecho, en la filosofía de la ciencia no se lee a los filósofos de la ciencia del siglo XIX, que son súper importantes y casi no se los lee. Bueno, pero por ejemplo, sí, pero se le da algún, por ejemplo, claro, Whewell, Herschel, Whewell sobre todo, ahí, digamos, por lo menos se los ha trabajado históricamente, digamos. Sí, históricamente sí. Como precedentes de la historia de la ciencia, pero o incluso uno puede decir el propio Claude Bernard o tenía la introducción al estudio, que estamos en un proyecto sobre eso junto con Santiago, de cierta forma es un filósofo de la ciencia,
Pero igualmente, digamos, se está restringiendo a lo que uno podría llamar la ciencia europea. Yo no conozco trabajos hechos como se trabaja en filosofía de la ciencia o en una historia epistemológica de la ciencia, cuyo objeto sea, por ejemplo, qué sé yo, astronomía maya. No, eso no lo conozco que exista. Debería existir, porque es una forma de conocimiento, debería uno poder estudiar la lógica, la gramática que está por atrás de eso, ¿no? Y seguro que se estudia más la astronomía en esos casos que la biología. Biología es medio peligrosa, ¿no? La palabra. Sí. Ya No, no sé ni qué astronomía y significa. matemática. Astronomía y matemática sí hay estudios. Yo diría que son las áreas de historia de la ciencia menos eurocéntricas, que ha habido más apertura Exacto. para otro tipo de cosas. Ahora, claro, en biología, claro, hay quien se interesa por temas como folk biology, etnobiología, pero yo no sé si se lo ha estudiado con los enfoques que se utilizan en historia epistemológica o en filosofía de la ciencia. Me parece que no. Que no quiere decir que no se pueda hacer, claro, ¿no? No se lo ha hecho, es otra cosa. Buenísimo, muchas gracias. De hecho, la mayoría en filosofía de la ciencia no se hizo. Hay La mayoría de las grandes cosas áreas. no se han hecho. Hay grandes áreas de la Claro. ciencia que no fueron tocadas por ningún filósofo de la ciencia. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé, Eduardo, si has recopilado alguna más. Había algunas que hicieron presentación de Gustavo. Hay una, yo encontré una acá, perdón, de Aimer Díaz que pregunta: Santiago, ¿es la competencia un requisito necesario para hablar de selección natural? Otra vez, creo que es una respuesta que no es tan fácil, creo. Porque hay una discusión acerca de si es la lucha por la existencia necesaria, ¿no? Depende cómo la entiendas, ¿no? Digamos, para que haya selección natural tiene que haber variación y tiene que haber diferencias en el éxito reproductivo entre las distintas variaciones. Si no, no hay selección natural. Aunque la selección natural sea estabilizadora o direccional, digamos, tiene que haber diferencias en el éxito reproductivo. Ahora, la palabra competencia es como medio difícil, ¿no? Porque por ahí está sugiriendo, se está contraponiendo a la colaboración o a la... Y está esta idea de que Darwin pensaba que era todo egoísmo y que biólogos, después de Margulis, etcétera, descubrieron que en realidad la cooperación era importante, que es muy injusta con la biología de Darwin, porque básicamente Darwin descubrió la simbiosis. Y por eso, digamos, a principios del siglo XX hubo 5 tipos que co-descubrieron la endosimbiosis, que eran darwinianos, ¿no? Entonces, no sé bien a qué apunta la pregunta y me gustaría saber a qué apunta para poder contestarla con cuidado. A mí me interesa mucho esto que acabas de decir porque trabajamos en la materia las diferencias entre la competencia y la colaboración, ¿sí? Sí. La colaboración como las grandes transformaciones evolutivas, la presentación clásica. ¿A qué te referís cuando Darwin habla de cooperación? ¿En qué casos particulares? El sentido en el cual el mundo darwiniano es egoísta, a mí me lo enseñó Gustavo Caponi. Lo aprendí leyendo la segunda agenda darwiniana de Gustavo y en sus charlas, que es cuando vos vas al mundo pre-darwiniano, hay una especie de armonía, ¿no? que es completamente ajena al modo en el que hoy pensamos la armonía de la naturaleza, porque los frutos de los árboles están para... La función de los frutos es alimentar a los árboles, en Pali, por ejemplo. ¿Sí? Digamos... ¿Por qué? Porque hay un plan externo, ¿no? Dios puso las cosas en el mundo para que cumplan roles, claro, ¿no? Pero eso pasa incluso en naturalistas que no están hablando de Dios, digamos. Hay una visión de la armonía, no sé por qué lo estoy contando yo, porque esto es Gustavo. Bueno, no, pero está bien, Santiago. Hay una visión de la armonía. Tampoco es tan original, yo no sé. Hay una visión de la armonía que viene desde afuera, ¿no? Mientras que la armonía de Darwin es completamente diferente, porque está generada por el egoísmo reproductivo de los organismos, ¿no? ¿Por qué los árboles tienen frutos? No para alimentar a los animales. El árbol te da una fruta a cambio de que vos lleves el carozo a algún lado, ¿se entiende, no? Entonces, la armonía darwiniana no es extrínseca, sino que surge como de la negociación.
¿sí? Entre organismos. Eso es cierto, eso es indiscutible, pero la biología actual sigue siendo darwiniana en ese sentido, ¿sí? El altruismo es, no sé si una anomalía, pero vos cuando ves algo altruista te preguntás por qué está ocurriendo eso altruista, ¿no? Pero de hecho, digamos, mecanismos como la endosimbiosis o la selección parental, ¿no? ¿Cómo es? No me sale. El altruismo recíproco, el altruismo recíproco, todo eso que suena más a colaboración, está en el marco darwiniano, que es egoísta en el sentido que no lo era la providencia pre-darwiniana, ¿no? Pero a veces la cooperación se impone porque a los que cooperan le va mejor que los que no cooperan. Claro. Algo o sea, así. Sigue habiendo éxito, fracaso, sigue habiendo premios y castigos. Yo está muy bien lo de Lynn Margulis, pero a mí no me parece que sea algo que se contraponga a la perspectiva darwiniana. Claro, no es antidarwiniano, ¿no? Eso es porque se piensa mal a Darwin. Claro. Y eso es porque se desconoce la historia. Lo cual no quita que lo de la endosimbiosis no sea increíble, ¿no? El trabajo de Margulis es increíble. Lo que sí creo que ocurre es que los biólogos no conocen mucho su propia historia. No quiero sonar... bueno, sí, supongo que estoy sonando así que ya no lo puedo evitar. Está bien, es cierto. Pero es cierto que en ciencias naturales no se lee a los fundadores de los paradigmas a los que se pertenecen. Y para mí eso es peligroso, porque eso hace que no conocer tu historia, lo digo como darwiniano, no conocer tu historia es no conocerte a vos mismo. Y no conocerte a vos mismo te vuelve débil, te vuelve manejable, te vuelve propenso a ideologías ajenas. ¿Sí? Entonces, conocer tu propia historia como darwiniano tendría que ser algo fundamental, ¿no? Y en ese sentido me parece importante. No importa si uno es justo o no es justo con Darwin. ¿A quién le importa, no? Si Darwin está muerto. El punto es ser justo con tu propio enfoque, ¿no? Y con lo que es constitutivo de tu propio enfoque. Por eso me molesta. Y yo creo que a Gustavo le pasa algo parecido con la herencia de nicho y esas cosas. Claro, yo creo que hay una propensión en algunos biólogos, no en todos, a una excesiva valoración conceptual de sus resultados empíricos. O sea, hay novedades teóricas válidas, pero se las quiere siempre vender como grandes revoluciones, grandes revoluciones científicas. Entonces, claro, de repente está, claro, lo de Margulis y la endosimbiosis es perfecto. Es interesantísimo, permite entender cosas que antes no se podían entender. Ahora, ¿por qué contraponerlo como algo que viene a mostrar una limitación intrínseca, una miopía en la teoría darwiniana? Digamos, a mí me parece que ahí hay algo que incluso como filósofo de la ciencia, me parece que es obligación mirar eso con algún tipo de cuidado. Lo mismo que con el concepto de herencia. Digamos, está bien, hay fenómenos muy interesantes de transmisión, vías de transmisión de recursos ontogenéticos que son distintos, muy distintos de la transmisión de genes. Pero ¿por qué llamarlo también herencia? Digamos, ¿hay necesidad, digamos, o es solamente un cambio terminológico que le da un plusvalor a algo que a lo mejor es importante, pero es un poquito menos importante? Yo creo que también hay que tener cuidado con eso, porque aparte lleva en la dirección de los problemas que acaba de apuntar Santiago ahora. Y eso que puede ser yo te voy a dar una respuesta a por qué, mi visión de por qué es así, y es la competencia, después dirán si es darwiniano o no, por los recursos. Claro, en este caso, los recursos son financieros, claro, sí, son financieros y es la atención. En mi experiencia, este gran debate entre estas dos posturas es más un debate fabricado que un debate. Cuando uno habla individual con todos los exponentes de cada una de las partes, en general todos te dicen, no, bueno, es para tanto. Entonces los que principalmente están empujando la teoría la ciencia extendida, lo que están buscando es decir, bueno, hay aspectos que están subestudiados o subexplorados, y hay un establishment que mantiene el grueso de la financiación en los aspectos tradicionales. Entonces, las personas, en pro de abrir la cancha,
generan este tipo de, digamos, de antagonismos, incluso muchas veces sabiendo que no son antagonismos, y también hay muchos medios que promueven ese antagonismo como una forma de promover la visibilidad. Por ejemplo, es el caso del famoso artículo que salió en Nature, que contraponía estas dos posturas y que fue más o menos el disparador de esa sensación generalizada de que hay como dos posturas antagónicas, donde las partes mismas dicen que los editores fuertemente impulsaron el enfoque antagónico, que en todos los entrevistados tenían unas posturas mucho más compares y simplemente mirar un lado y el otro, y que hubo un esfuerzo muy activo por parte de los editores de presentar eso como un debate a muerte. Claro, porque eso genera industria de papers después aparte. Cuando hay ese tipo de aparentes oposiciones, eso rápidamente genera una industria de paper. Por eso yo digo que nosotros, el filósofo de la ciencia, y cuando digo el filósofo de la ciencia no digo el profesor de filosofía que porque no tiene mejor cosa para hacer se dedica a la filosofía de la biología, sino puede ser también el propio biólogo que se compromete en una reflexión epistemológica, tiene que tomar distancia de ese tipo de cuestiones. No puede entrar ingenuamente creyendo que eso que se le está ofreciendo como un verdadero problema epistemológico es realmente un problema epistemológico. No tiene que ser ingenuo, tiene que decir, bueno, los conceptos están siendo correctamente utilizados, los problemas que se me está diciendo que se están resolviendo eran realmente problemas. Yo creo que eso tiene que, es lo primero que hay que hacer como filosofía de la ciencia y no comprar esa filosofía de la ciencia de PowerPoint de científico que llega y dice, estoy haciendo una revolución científica, cada vez hay más papers que se publican sobre esto y te meten un PowerPoint donde parece que hay una gran novedad y cuando uno mira bien dice, bueno, es verdad, hay cosas lindas e interesantes para discutir, pero no es tanto como no es para, por ejemplo, yo quiero decir, por ejemplo, tratar a la construcción de nicho como una fuerza paralela a la selección natural, yo creo que es otro error conceptual grave, dice. Y no por ahí lo que tiene que quedar claro es que, digo, no es culpa de los científicos, ¿no? Es una situación sistemática, sistémica en el presente. Sí, bueno, pero que yo es creo no poder que frenar. ser un poquito más cuidadoso. No, pero digo, el acercamiento entre la filosofía de la ciencia y la ciencia tiene dos actores y los dos están alejados de los otros, ¿no? Digamos, los dos son culpables en algún sentido, y el hecho de no poder frenar la pelota y pensar respecto a lo que estás haciendo está producido por un sistema de publicación de papers y al cual es muy difícil, el cual es muy difícil evitar y que le está llegando a la filosofía. Digamos, en filosofía no existía y ahora existe, digamos, ¿no? Con lo cual ni siquiera va a haber espacio de reflexión en filosofía. Y la verdad es que cuando uno dice, no, es importante leer Darwin y leer historia de la ciencia, suena como conservador, pero hoy no es ser conservador. Hoy es ser completamente Contrahegemónico. antisistema. Exacto. Es contrahegemónico contra una realidad que está muy difícil, pero que además trae problemas. No tiene que ver con una cuestión filosófica de ser justos con un autor anterior, digamos. Es grave la situación de no poder comunicar la ciencia, porque después la gente no usa el barbijo por arriba de la nariz. O sea, no es joda, ¿no? Digamos, estamos hablando de cada tanto te explota en la cara cuando te quieren recortar ciencia o cuando tenés que comunicar bien la ciencia y no sabemos qué hacer porque el sistema está generado de tal modo que frena a todos los actores, ¿no? Sí, es como el tema es el chiste, el que piensa pierde, digamos, el que para pensar las cosas bien, ese va a perder. Por eso la idea de sustituir reflexión epistemológica necesaria por una especie de retórica epistemológica de autopublicidad, de autopromoción, que claro, yo entiendo que posiblemente haya algo que estimula mucho a los científicos para hacerlo, pero creo que hay que ser por lo menos cuidadosos. Todos deberíamos ser un poco más cuidadosos con eso. Porque claro, después aparecen los problemas que está señalando Santiago. Bueno, Santiago y yo somos conservadores epistemológicamente, evidentemente. Siendo casi las 7, nos hemos excedido por un ratito nomás en el tiempo. La discusión ha sido súper interesante. Les agradezco muchísimo a los dos. Creo que van Nada, invito a la gente a que los lea, porque la verdad que es un placer leerlos a ambos.
Y dejamos estas 2 grabaciones que van a quedar en el canal de acá y se las vamos a mandar a ambos para que las puedan también incluir en sus respectivos sitios y canales y todo. Así que muchas gracias a ambos nuevamente y los invitamos a que participen de las próximas si quieren. Perfecto. Sí, sí, con seguridad. Muchísimas gracias. No, Muchísimas bueno, gracias por la invitación. Bueno, Adiós. Muchas gracias. que tengan todos un buen final de semana. Bien, adiós. Adiós.